Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lazzari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Bueno, en el capítulo anterior vimos el tema impositivo. En el marco teórico seguramente vamos a referenciarnos permanentemente al tema impuestos, porque para entender la economía argentina hay que entender la estructura impositiva y su evolución en el tiempo. La otra fuente de financiamiento es el endeudamiento. Cuando el Estado tiene un presupuesto deficitario, es decir, que tiene gastos mayores que ingresos, tiene que salir a financiarse, tiene que salir a buscar plata en algún lado. Puede salir a cobrar un impuesto rápidamente. El problema de los impuestos para este tipo de circunstancias es que tardan mucho tiempo entre la implementación, la sanción de la ley, la implementación y la recaudación efectiva puede tardar un tiempo, y el Estado a veces necesita plata más pronto, ¿ok? A veces puede pasar que el Estado necesita mucho dinero y un gran incremento impositivo sea difícil de que pase la ley de Congreso. Recordemos que la Constitución estableció algo bastante sano, que es que obviamente los impuestos salen por ley, pero que el inicio de la ley lo tienen que hacer los representantes del pueblo, que son los diputados. La ley tiene que tener las dos sanciones en diputados y en los representantes de los estados, que son los senadores, ¿ok? Eso puede tardar un tiempo en materia impositiva. Los estados normalmente se endeudan, es algo habitual en todo el mundo que los estados se endeuden, y esto hay algunos puntos para comentar. En primer lugar, una discusión teórica que es importante y en los últimos tiempos cada vez más se está notando más, es el debate sobre si los estados tienen derecho a endeudarse. ¿Por qué? Porque los impuestos los endeudamientos, no dejan de ser una transferencia intergeneracional. Algo mencionamos en la entrada anterior, pero ¿qué significa transferencia intergeneracional? La generación presente recibe dinero que establecerá gastos presentes, que pueden ser gastos corrientes, lo cual sería bastante grave, o gastos de capital, una decisión de gasto de capital, pero es una decisión en tiempo presente, pero que pagarán las generaciones futuras. ¿Cuál es la forma elegante de ver esto? El tema que la generación presente decide una inversión correcta de capital que permite aumentar la productividad de la generación futura, la cual, como va a tener más base imponible, porque va a tener más ganancias, más agregado de valor, más nivel de actividad, va a poder pagar impuestos más altos que paguen el interés y los créditos de esta generación. Esa es la lógica del endeudamiento para financiar gastos de capital. Alberti decía que el endeudamiento podía regir para la deuda, para las guerras o los gastos de capital, pero no para los gastos corrientes. Porque si financiara con deuda el gasto corriente, quiere decir que estoy pagando los salarios de hoy de una generación que no está haciendo el esfuerzo para pagar esos salarios, con una menor ingreso disponible en las generaciones futuras, ¿ok? Y las generaciones futuras que no nacieron no tienen por qué pagar los gastos de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Quizás algunos economistas tampoco tendrían que pagar los gastos corrientes, los gastos de capital. En la época más tradicional de las finanzas públicas en Argentina, hasta la década del 30, los títulos públicos tenían nombres de obra pública. Bono Puerto Madero, Bono Puerto de Buenos Aires, Bono Puente Alsina, Bono Puente Pueyrredón, Bono Puente Avellaneda. Con la plata del bono se hacía una obra. Sarmiento era habitual que cuando inauguraba una escuela agradecía el comercio de Buenos Aires. Siempre me llamó la atención, ¿qué tiene que ver el comercio de Buenos Aires con una escuela? Es que la plata para la escuela la obtuvo de bonos vendiéndolo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Esto por qué es admisible? O de mi punto de vista es hasta razonable. Porque en realidad le estás pasando una productividad muy alta a la generación futura y claramente va a poder pagarlo. Después sí, este argumento de la transferencia intergeneracional, bueno, lo dejo planteado, será harina de otro costal. La segunda cuestión respecto al endeudamiento es que los estados cuando se endeudan son entidades tomadoras de crédito importantes. Vamos a suponer que decido cambiar mi bicicleta y lo voy a hacer con un crédito de un banco. Voy a un banco, pido un préstamo, me prestan X pesos y con eso compro la bicicleta.
mi demanda de crédito es marginal, es muy chiquitita, no afecta la tasa de interés, no se van a mover los mercados internacionales porque yo decidí comprar una bicicleta, ¿ok? Vamos a suponer que el gobierno norteamericano decide financiar la carrera espacial con endeudamiento. O sea, es otra cosa, es otro gasto. Otro gobierno va al mercado internacional y dice, señores, denme todo el préstamo, todo el crédito que haya disponible y yo salgo a gastar en cualquier cosa. Eso sí mueve la tasa de interés. Desde el punto de vista teórico, todo endeudamiento público genera efectos de desplazamiento, sea grande o chico. Si es grande se nota más porque va a subir la tasa de interés, que es el precio del crédito, y los particulares se van a quedar sin crédito. Pero la realidad es que cuando el Estado pide 100 pesos al mercado de crédito, hay un privado que no pudo obtener ese crédito por 100 pesos. Se desplazó ese dinero. ¿Por qué es importante esto? Porque la productividad que le hubiera dado el sector privado, esos 100 pesos, puede ser igual, menor o mayor que el sector público. Posiblemente mayor, depende a dónde lo aplique el Estado. Pero claramente hay un efecto. Hay un sector privado que se financia menos cuando el Estado sale a financiarse. El endeudamiento puede ser interno o externo. Acá, históricamente decíamos que endeudamiento interno era cuando era en moneda local, externo cuando era en moneda extranjera. Hoy esa definición quedó en el pasado, porque los mercados están muy integrados y puede pasar que una persona, un inversor de Japón, tenga yens ahorrados, los cambie por pesos y compre un título público en pesos, con lo cual ahí aparece una zona gris, que es un endeudamiento interno o externo. Lo relevante, más allá de la moneda en la cual se emite un título público, y ahora vamos a ver lo que es un título público, es decir, más allá de la moneda en la cual el Estado obtenga el préstamo, lo relevante es dónde está, dónde consume, dónde trabaja, dónde tiene su actividad, el sujeto que se abstuvo de consumir para prestarle al Estado argentino. Entendamos esto. Cuando hay una operación de crédito, hay una persona que tiene ingresos por 100, gastos por 80, por lo tanto ahorra 20. Esos 20 lo puede meter en el colchón o lo puede poner en un banco. Si lo pone en un banco, el negocio del banco es tomar esos 20, pagar una tasa de interés pasiva, que se llama pasiva, puede estar en el pasivo del banco, y prestárselo a otra persona a una tasa de interés activa, que es más alta que la pasiva, pues el negocio del banco es pagar poco por el interés a los ahorristas y cobrarle mucho a los tomadores de crédito. Esa es la lógica de cualquiera de nosotros, comprar barato y vender caro. Después vamos a analizar, o lo decimos ahora, que las personas no cobran el precio que quieren, cobran el precio que pueden. Ni compramos al precio que queremos, compramos al precio que podemos, ¿ok? Entonces los bancos lo mismo, van a tratar de pagar lo menos posible en interés y cobrar lo más posible. A medida que tengan competencia en los dos lados, su margen va a ser más chico y más razonable. Entonces, una persona ahorró 20, lo colocó en un banco, el banco se lo prestó a una persona que tiene ingreso por 100, pero su gasto es 120, necesita un préstamo. Esa persona puede ser un particular o el Estado. Cuando lo absorbe el Estado, el particular se quedó sin los 20, con lo cual se produjo el desplazamiento. Ahora, necesariamente, para que haya crédito, tiene que haber ahorro. El ahorro es el ingreso no consumido. Rápidamente dijimos, una persona tiene ingreso por 100 y gasta por 80. No consumió 20, por lo tanto los ahorró. La tasa de interés, después vamos a ver más en detalle en su bolilla correspondiente. La tasa de interés es el precio de estos 20, es el precio del ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el Estado sale a endeudarse, la forma de obtener el ahorro del mercado, del sector privado, dice, pago más que cualquiera. Aumenta la tasa de interés. ¿Ok? La tasa de interés porque es un precio muy importante. Al ser el precio del ahorro, es el precio en lo cual los particulares, cuando hacen proyectos de inversión, es el mínimo precio que tiene que tener ese proyecto. Por ejemplo, yo me pongo a fabricar mesas y me va a dar una utilidad anual del 10%. Si me prestan al 11%, pierdo plata. Pago 11% por el préstamo, mi ganancia es 10%, tengo que poner 1% de algún lado para devolver la plata. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, si mi tasa de utilidad es mayor a la tasa de interés, me conviene endeudarme para llevar el proyecto. ¿Está bien? Entonces, cuando aumenta el Estado en la tasa de interés porque se endeuda, va a haber un montón de proyectos privados que dicen, che, ya no me conviene invertir, porque ahora mi utilidad no supera a la tasa de interés, al costo del capital, como dicen los economistas. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado se endeuda en el mercado de capitales, va a haber capitales privados que no pueden desarrollar su inversión. Hay un desplazamiento. La inversión pública desplazó la inversión privada. Ahora, endeudamiento interno y externo, decíamos. Si la persona que se abstuvo de consumir es local, vive acá, trabaja acá, es endeudamiento interno, independientemente de la moneda en la cual se haga el préstamo. Si la persona que se abstiene de consumir vive en el exterior, es endeudamiento externo, independientemente de la moneda en la cual se haga. ¿Está claro? Ahora, hay dos tipos de endeudamiento: voluntario e involuntario. Voluntario, y vamos a escribir un concepto que se llama bono. Bono público o título público es un papel que instrumenta un préstamo público. Puede haber bonos privados cuando el que se endeuda es una empresa privada. Es un título de deuda. Quien compra el bono es acreedor ¿de qué? De que el Estado le devuelva el capital y los intereses que dice ese papelito. ¿Ok? Quien vende el bono va a recibir el dinero y entrega esa obligación. ¿Estamos de acuerdo? Pues esa obligación puede tener mercado secundario, ya lo veremos, y se comprará y se venderá al mercado, no importa. Hay dos tipos de endeudamiento: voluntario e involuntario. El voluntario es cuando un Estado vende bonos en el mercado de capitales de Argentina, de Nueva York, de Londres, de Luxemburgo, de Italia, de Europa, de Japón, y los ahorristas de estos países, con sus ahorros, compran ese bono. ¿Ok? Es un mercado más difícil. ¿Por qué? Porque hay que convencer a un montón de personas de que le vas a devolver la deuda y que la tasa de interés es atractiva para ellos. ¿Ok? Que es una inversión atractiva. Segundo, hay un mercado involuntario. Cuando quien presta dinero no utiliza ahorro propio, sino que lo que utiliza es ahorro de contribuyentes, de pagadores de impuestos. En este mercado involuntario participan los gobiernos. Por ejemplo, que el gobierno de España le preste plata a la Argentina. No usó plata del gobierno de España, usó plata de los contribuyentes españoles y se la dio a Argentina. Podía usar esa plata para hacer una autopista de Madrid a Barcelona o pagar un hospital público en Cataluña, qué sé yo. Instituciones de ahorro, de préstamos involuntarios son los organismos multilaterales de crédito. Acá van a escuchar palabritas como Fondo Monetario Internacional, como Banco Mundial, como Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso de Europa, Banco Central Europeo o la misma Comunidad Europea. Vamos a suponer lo que conocemos en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Es no quiero ser chabacano, pero no es una chicana, es una descripción. Es una vaquita, es un fondo, es una caja donde un montón de países ponen plata, han puesto plata y ponen plata anualmente, y el fondo dice, esta plata se la voy a prestar a los países que tienen problemas en su balanza de pagos, que exportan menos de lo que importan, o tienen problemas con el tipo de cambio, etc. Después con el devenir de los tiempos, esto surgió en 1944, con el devenir de los tiempos agregaron a los préstamos otros motivos como reformas económicas y qué sé yo. El punto es que son países prestando plata de contribuyentes de esos países. Es préstamo involuntario. El ahorrista último no tuvo voluntad de hacerlo. Lo hizo porque le cobraron impuestos y esos impuestos lo prestaron. ¿Estamos de acuerdo? La Argentina tiene deuda con el fondo desde la década del 50. En un periodo se pagó lo que se debía, después se volvió a tomar. El fondo no significa toda la deuda. El fondo es deuda externa. ¿Por qué? Porque el ahorrista está en el otro país. No significa toda la deuda. Y en el fondo, es el prestamista más bueno. Aunque no sean buenos. Acá no hay bueno ni malo, ¿no? Esto es economía. ¿En qué sentido más bueno? En que la tasa de interés es menor, los plazos suelen ser más largos, las condiciones son más laxas, aunque parezca mentira.
un gobierno le puede proponer al fondo hacer una reforma económica. La hace más o menos, no la hace, la plata ya la recibió. ¿Ok? A un ahorrista privado de crédito voluntario, uno le puede proponer la mejor reforma económica que quiera, le puede proponer que es lindo, que es rubio, que lo que sea. La realidad es que si está enojado con vos no te la presta y chao. Le dice a su banco no compres títulos argentinos y otra cosa total. ¿Ok? Vamos a ir más adelante con el tema de la deuda y vamos a describir más la cuestión del fondo, qué es el Banco Mundial, qué es el BID. Quería poner el fondo en este contexto. Cuando los países entran en default significa que no pudieron pagar intereses o cuotas de capital de la deuda. ¿Ok? Este default los lleva a los países a reestructurar deuda, es decir, a llamar a los acreedores, es decir, te cambio los valores, los bonos por títulos más largos, perdóname, dame una quita, etc. ¿Es habitual? Es poco habitual. La Argentina está acostumbrada, está muy acostumbrada. Tiene entre 9 y 13, tiene creo que 12 default en su historia y tiene 5 en los últimos 20 años. Con lo cual estamos muy acostumbrados a reestructurar deudas. Ahora, en el sector privado, un deudor que reestructura deudas asiduamente es un mal deudor. Cada vez menos personas le quieren prestar. Por eso hoy el problema que tiene Argentina tiene poco crédito voluntario, porque ni siquiera podemos cumplir con el crédito involuntario. Y los ahorristas voluntarios te dicen, por lo menos cumplí con el más fácil, que es el fondo, que es el Banco Mundial, que es el Club de París. ¿Ok? Si no cumplís con eso, claramente conmigo vas a cumplir menos. Por lo tanto, yo no te presto. Bueno, en otro capítulo veremos otra fuente de financiamiento como la emisión monetaria y la venta de activos. Bueno, vimos la fuente de financiamiento del sector público. Los impuestos, el endeudamiento. Ahora vamos a presentar dos fuentes de las cuales hablaremos cuando hagamos los capítulos específicos de cada una de ellas. Una es la venta de activos. ¿Por qué la venta de activos es una fuente de financiamiento? Porque los estados tienen propiedades, por X motivos. En la Constitución, el artículo 4 decía que una de las fuentes de proveer a los gastos de la nación, entre otros impuestos, la renta de correos, impuestos que equitativa proporcionalmente se pongan a la población, la renta de aduanas, y decía la venta de tierras baldías. Claro, imaginemos en 1853, no había sido la conquista del desierto todavía, la Argentina estaba baldía. Entonces la venta de tierras públicas era una fuente de financiamiento, iba a ser una fuente de financiamiento, se prometía importante. Recientemente, en la década del 90, este tema se llamó privatizaciones. ¿Por qué es una fuente de financiamiento? Porque el Estado se desprende de un activo y el nuevo dueño, los particulares, compran acciones de ese activo, y le dan el dinero al Estado. Primera característica, es una fuente agotable. Una vez los activos se venden una sola vez. En la Argentina cometemos la locura de privatizar, estatizar, con lo cual tan agotable no es, pero en los países normales, una vez que se vende una empresa telefónica, no se la estatiza 2-3 veces en 2-3 décadas. Se tarda un poquito más de tiempo. Pero bueno, es una fuente agotable. Uno no puede esperar que todos los años se provea recursos públicos por esta fuente de privatizaciones. De hecho, los primeros 4 años de la década del 90 fue una fuente importante entre 1990 y 1994 y después claramente no hay más activos para vender. ¿Ok? La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es qué es una transferencia de propiedad y qué es una concesión. La Argentina tiene la tradición jurídica española en la cual el rey era propietario de los activos y los particulares, en aquel caso los españoles, los adelantados, y ahora pueden ser empresas de concesión de servicios públicos, son los dueños de la concesión, del uso de ese activo para determinado fin. Cuidado, los ferrocarriles no son privados. Los ferrocarriles son estatales concesionados a privados. Las telefónicas no son privadas, son servicio público estatal concesionado a privados. Los privados eran dueños de los cables, de las antenas, pero el negocio de Telefónico es del Estado. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, hago mi silencio. Por el lado bueno, podemos decir que si un concesionario no es bueno, no es eficiente, se lo puede cambiar. Por el lado malo es que siempre el Estado va a estar metido como dueño de la manija del negocio
y puede hacer uso político de la concesión. De hecho, lo hace cuando congela tarifas, cuando congela precios, que lo hace por motivos políticos, pero redunda en tener menos conectividad o menos energía, etc. Eso lo iremos viendo, pero son las consecuencias de tener este régimen de capitulaciones, como decían los españoles, o concesiones. Los españoles de la colonia, ¿no? Por supuesto. Distinto es cuando se transfiere la propiedad. En algunas privatizaciones la transferencia fue de la propiedad. ¿Ok? Había radios en el sector público, se transfirieron al sector privado y ya listo. La radio es privada, tendrá el uso concesionado del espacio radiofónico, pero es otra cosa. 3. Tercer punto a tener en cuenta. Entonces, son una fuente agotable, la diferencia entre concesión y propiedad. Cuando se hizo el programa de privatizaciones, yo prometo verlo cuando veamos la década del 90 en detalle, las privatizaciones tenían objetivos múltiples, que son contrapuestos. Por lo general, en la economía, el objetivo de eficiencia choca con el objetivo de recaudación. Los impuestos más eficientes recaudan menos. Los impuestos que más recaudan suelen ser menos eficientes. En las privatizaciones pasaba lo mismo. Si queríamos vender eficiencia, es decir, tener un eficiente y competitivo recurso telefónico o de concesión de ferrocarriles, la recaudación esperada es menor. Le ponemos un ejemplo. Supongamos que tomamos la concesión de venta de choripanes en el Estadio Monumental de Núñez, en la cancha de River. Enorme, 70.000 personas. Si me dicen que voy a ser la única persona que vende alimentos, voy a estar más dispuesto a dar más plata a cambio de servicio. Y la verdad que la calidad del servicio, después siendo el único, y soy el único, en el entretiempo de un partido, 70.000 personas van a comer lo que yo le ponga en el pan. Si parece un alimento mejor, y si no, bueno, que griten en la tribuna. Ahora, entonces ahí puedo tener alta recaudación y baja eficiencia. ¿Está claro? Ahora, si yo quiero el mejor servicio de comida en el Estadio Monumental, lo que debería hacer es abrir a casas de comidas rápidas, a maxi kioscos, a vendedores ambulantes y que compitan. Y seguramente cada uno va a estar dispuesto a poner menos plata. Va a decir, campeón, me está dando un negocio a riesgo, posiblemente me lo ganen los 10 competidores que pusiste y posiblemente la sumatoria de esos 10 sea menor a la venta del monopolio. Cuando vendés un monopolio se recauda mucho y tenés los costos de eficiencia de un monopolio. Cuando vendés en competencia se recauda poco, pero tenés los beneficios de la eficiencia de la competencia. En el 89, ese objetivo esta dicotomía era brutal, porque el Estado necesitaba plata y además necesitaba recuperar la eficiencia de los servicios públicos. Entonces las privatizaciones hay que verlas cada una con este prisma en el momento en que se hizo. No es para justificar, estamos explicando, no justificando, pero seguramente la venta de Telefónica y Telecom, la venta de Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que rigió la telecomunicación argentina desde la década del 50, del 40 hasta los 90, que era muy ineficiente, se vendió a 2 monopolios. Y todos decíamos, ¿cómo puede ser 2 monopolios? Bueno, en aquel momento era prioritario la recaudación a la eficiencia. Más adelante, la venta de la privatización de las energéticas se vendió en un marco competitivo con un sistema muy eficiente de diferenciar la producción, el transporte y la distribución y varias empresas competidoras en cada rubro y la posibilidad de contratarle a cualquiera, salvo por lo menos en producción y transporte y no en distribución, en producción básicamente, a distintas empresas. Empresas grandes podían hacer un contrato de provisión de energía con el Chocón y no con Central Puerto. Entonces abrió un esquema de competencia muy eficiente, se recaudó menos, pero es uno de los sistemas eléctricos más eficientes del mundo, el argentino, copiado en muchos lados. Y un tercer elemento que fue objetivo de privatizaciones es la confianza. La Argentina, la confianza en economía es central, es prioritaria. Sin confianza en las reglas de juego, los actores no actúan. Recordémoslo cuando hablábamos de incertidumbre. Sin confianza significa no sé qué va a pasar en el futuro. Si no sé qué va a pasar en el futuro, mi mejor reacción es meterme en la cueva. El hombre primitivo, cuando no sabía qué había en el exterior, porque había una tormenta, un terremoto, se guardaba en la cueva. Capaz que se moría en la cueva, pues se caía la cueva encima o se moría de inanición. Pero el tipo tenía miedo. El miedo mata la economía. En una economía sin confianza, como la hiperinflación del 89 y la primera parte de la década del 90, donde al principio no sabíamos para dónde íbamos, restablecer confianza fue un objetivo de las privatizaciones. Después lo vamos a ver que se hizo a través
de la capitalización de deuda pública. Eso lo vamos a ver en detalle, pero entendamos que hay a veces objetivos de política pública que tienen 3 objetivos distintos, instrumentos de política pública que tienen 3 objetivos distintos y que a veces son contradictorios. Y hay que analizarlo con frialdad en cada caso. Bueno, lo principal es la venta de activos, es una fuente agotable. Ningún Estado puede pretender financiarse toda la vida vendiendo activos. La cuarta fuente de financiamiento es la emisión monetaria. Esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente, que vamos a hablar de moneda. Pero atendamos por un momento, tomen como verdad lo que digo. Y después lo demostramos, pero tomémoslo como un axioma, como que no requiera demostración. Entendamos una cosa, ¿cómo se financia el Estado con emisión monetaria? El Estado tiene un déficit que no puede pagar con endeudamiento. Gasta más de lo que ingresa, nadie le presta, se fija si hay algún activo para vender, no hay ningún activo para vender, todo eso lleva mucho tiempo, hay que pagar los salarios públicos. Este mes, ¿qué hacemos? El Banco Central es el emisor de la moneda en la Argentina. Para un secretario de Hacienda, si 100 pesos vienen, el billete de 100, billete de Evita, serie AA, viene porque alguien pagó los impuestos, porque alguien le prestó al Estado, o porque otra oficina vendió una plaza, un activo, un teléfono, lo que sea, no le importa nada. El tipo recibe los 100 pesos y lo paga, lo deposita en un banco y con eso paga los salarios. ¿Ok? Ahora, si esos 100 pesos vienen del Banco Central, tampoco le importa nada. Va a notar la diferencia, son más nuevos, va a decir, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se instrumenta la emisión monetaria como fuente de financiamiento? La tesorería que necesita el dinero le dice al Banco Central, comprame este bono. Es como que me endeudo y el único que me presta sos vos. Ok, el Banco Central no tiene dinero propio. Dinero local, cuando ingresa al Banco Central, es como que se esteriliza, como que se rompe. Cuando sale del Banco Central, ¿cómo se crea? Esto lo vamos a ver en la reunión siguiente. Entonces el Banco Central emite dinero y compra ese bono. Si ese bono, la tesorería dice, che, acá tengo los pesos, devolvémelo, se llama adelanto transitorio. Bueno, te doy la plata y me la devolves cuando te viene la recaudación de impuestos. Suele pasar. Hay momentos del año donde no hay recaudación porque no vencen los impuestos, entonces se adelanta la plata vía el Banco Central. Esto Estados Unidos lo hace mucho. Pero después cuando el Estado recauda, la devuelve. Y es como que en el medio de 3-4 meses el problema se resolvió. Ahora, si no la devuelve nunca, se habla de bono consolidado, un bono eterno que se emite a 100 años sin interés o con un bajísimo interés y la inflación se lo come. Entonces, el Banco Central tiene en su activo una supuesta creencia contra la tesorería tiene en su pasivo una supuesta deuda con el Banco Central, pero la realidad es que la plata fue del Banco Central al Tesoro. Cuando la plata va del Banco Central al Tesoro, atendamos esto y lo vemos como un supuesto ahora y después lo vamos a demostrar. Para el Tesoro es un ingreso, listo, me entró la plata, pago los sueldos, chao, terminó el partido. Ahora, ¿por qué es un impuesto? ¿Por qué es una fuente de financiamiento? Entendemos que es una fuente de financiamiento porque recibió el dinero y la tesorería lo usó. Pero yo voy a decir que es un impuesto y es un impuesto inflacionario. ¿Por qué es un impuesto inflacionario? Porque la sociedad no pagó ningún impuesto ese día, no pagó ni ganancias, no pagó IVA, no se redujo su ingreso disponible por los impuestos formales y legislados, pero sí empezaron a subir los precios. Asumámoslos en este capítulo como un axioma. La emisión monetaria sube precios. Después vamos a ver que no necesariamente hay ciertas condiciones, pero no importa. Si suben los precios, el ingreso disponible de las personas también baja. Entonces, para las personas, pagar un impuesto o que haya inflación, a efectos de ingresos disponibles es exactamente lo mismo. Por eso se habla de impuesto inflacionario. ¿Por qué impuesto inflacionario? Porque el Tesoro recibe dinero y las personas tienen menos ingresos disponibles. ¿Ok? Prometo explicarlo en detalle en la próxima. ¿Cuál es la característica de este impuesto inflacionario? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de impuestos regresivos? Es el único impuesto regresivo. No está legislado. Pero lo que pagan de inflación, lo que sufren más la inflación son las personas que todos los días tienen que salir a comprar. Son las personas más pobres. Las personas más ricas se pueden proteger comprando dólares, atesorando productos, de cualquier manera, indexando sus servicios, de cualquier manera. El punto es que los más pobres van a pagar plenamente el impuesto inflacionario. Por eso esto como fuente de financiamiento es la más nociva de todas.
es más grave que los impuestos, es más grave que la deuda, es más grave que la venta de activos. La próxima reunión hablaremos de dinero y entenderemos bien los efectos de la emisión monetaria. Por ahora sepamos que en algunas circunstancias es una fuente de financiamiento del sector público. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.